Hola familia, ¿cómo estáis? Vamos con las últimas novedades que hay en Venezuela en torno a Maduro y en torno a todo lo que está pasando ahora mismo en las costas del Caribe. Para ello contamos con Rucauf y con Agustín Laje, todo un dúo de lujo. Así que si quieres saber todas las últimas noticias con todo lo que está pasando, vamos allá. Rucauf, a quien le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Sí, un día impresionante hoy. El preludio de más ataques, esta vez a alijos en el territorio venezolano. Quiero decirles ya como anticipo que los aviones de combate norteamericanos ya tienen las coordenadas que le ha dado el Comando Sur de los objetivos a atacar, que se trata en todos los casos de objetivos narcos. Pero si hubiera una respuesta venezolana, los objetivos pasan a ser aquellos que ataquen a las fuerzas norteamericanas que estén en operaciones contra el narco. Hay de hecho algunas imágenes que se han mostrado en redes sociales de camiones venezolanos transportando misiles, que también las vamos a mostrar. Tenemos 3.000 personas ya conectadas. Como siempre les pedimos que nos ayuden a llegar a más usuarios, a más espectadores. Para ayudarnos es muy simple, solo tenés que darle al botón de me gusta y tenés que dejarnos un comentario en el chat. Incluso aquellos que nos dejen super chats, vamos a estar leyéndolos y respondiéndolos hacia el final de esta transmisión. Empecemos entonces, Carlos, con la gran información del momento, que es este tuit del secretario de Guerra, ya no más el secretario de Defensa, sino el secretario de Guerra, Pete Hegseth, donde dice lo siguiente: esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. 4 narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destinos a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo. Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense, y este es el video que se ha difundido y que ya se está viralizando en las redes sociales. Ahí vemos desde el aire esta embarcación, este lanchón narco, y le cae, no sé qué tipo de municiones, ¿qué es esto, Son Carlos? misiles disparados por drones, no misiles disparados por barcos, ni misiles disparados por aviones. Y una cosa muy importante de lo que acabas de leer es que por primera vez el secretario de Guerra de los Estados Unidos habla de inteligencia que garantiza quiénes van y que llevan en los lanchones. Esto es una novedad, porque hasta ahora no nos daban información pública de que la inteligencia norteamericana identificaba estos buques antes de salir. Fundamentalmente esto sale de la zona del estado de Sucre, antigua zona pesquera venezolana, hoy zona de tráfico del tren de Aragua. También Trump lo publicó en su red social, en Truth Social. Ahí lo vamos a estar mostrando. Un segundo que se me fue otro link. Lo ha publicado al mismo video con otra descripción. Lo que dice Trump en español es lo siguiente: un barco cargado con suficientes drogas como para matar a entre 25.000 y 50.000 personas fue detenido esta mañana temprano frente a la costa de Venezuela cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense. O sea, digamos, venía suficientemente cargado como para producir un daño muy considerable al pueblo de los Estados Unidos, que es parte de la narrativa actual del gobierno de Trump. Es decir, esto es una guerra defensiva. Ellos matan a nuestra gente, ellos envenenan a nuestro pueblo, por lo tanto nosotros estamos legitimados a que nuestros misiles caigan sobre las lanchas y los barcos de los narcotraficantes que van por rutas enviadas por Venezuela, ¿cierto? Y quien salió a defender a los narcotraficantes una vez más, Carlos, ha sido Gustavo Petro. Gustavo Petro cita
La noticia cita el video, que a su vez está en este caso posteado por el medio de comunicación Caracol, uno de los más importantes de Colombia, y dice Petro lo siguiente en su cuenta de X: en las lanchas no van narcoterroristas, los narcos viven en Estados Unidos, Europa y Dubái. En esa lancha van jóvenes caribeños pobres. Lanzar misiles cuando se puede interceptar, como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad. Por tanto, se trata de un asesinato. Los familiares de estos jóvenes deben asociarse. Un nuevo llamado a una suerte de insurgencia, en este caso, de las familias de los narcos. Bueno, acá lo que pasa es que Petro, que es obviamente claramente el socio preferido de Maduro, es la única puerta que tiene en este momento la narcodictadura, es la frontera con Colombia, desgraciadamente. Petro viene de una estructura guerrillera narco y evidentemente acá lo que se está discutiendo es algo mucho más importante que lo que dice él en su tuit. Es decir, lo que él está planteando es que los lanchones tienen que ser detenidos y que tienen que ser procesadas las personas porque son inocentes. En realidad, los que van arriba de los lanchones están empujados por el Tren de Aragua, la verdadera responsabilidad del Tren de Aragua, pero lo que ha pasado en el estado de Sucre es que este narcoterrorismo de Maduro y compañía ha convertido esa zona, que era una zona pesquera, en una zona del Tren de Aragua, y ya contamos en el caso de la primera lancha, que no de casualidad murieron 11 y ahora están muriendo 3 o 4 en cada una de las lanchas, que ya ellos están sabiendo que van a perder tropa. Pero obviamente quien está traficando hacia Estados Unidos es un delincuente. Y es muy importante explicarle a nuestros televidentes que esta declaración de guerra de Trump, que le manda al Capitolio en una carta, era el requisito previo a bombardear el territorio venezolano. Por eso dice claramente que es un estado de guerra, pero no lo cualifica un estado de guerra contra un país, sino que es un estado de guerra contra el narcotráfico. Esto es muy importante como compromiso de Donald Trump frente al Capitolio, un Capitolio que tiene, donde él tiene mayoría en ambas cámaras, pero no para hacer cualquier cosa. Estamos rumbo a las 8.000 personas conectadas. Les damos las bienvenidas a todos los que están llegando y les pedimos, como siempre, que nos ayuden a llegar a más gente dejándonos su like, su comentario en el chat, y si ustedes lo desean, también tienen la opción del super chat que será leído hacia el fin de esta transmisión en vivo. Yo quiero subrayar otro aspecto de este comunicado de Petro, y es el falseamiento ideológico, la patraña ideológica de considerar que la gente es inocente o culpable de acuerdo a su clase social. Lo que está implícito en este mensaje de Petro es que si uno es pobre, uno está legitimado para incorporarse a una banda de narcotraficantes y no importa lo que uno haga, porque siendo pobre, entonces todo vale. Este es el mensaje. Bueno, es la historia de la vida de Petro, mi estimado Agustín. Exacto. Él está contando en el fondo por qué él se mete a la guerrilla y el narcotráfico cuando no tenía dinero, y cómo llega al final de su carrera a ser presidente con el dinero de los narcos. Porque esto que siempre digo está probado, porque el propio hijo de Gustavo Petro admitió ante el fiscal general de Colombia que recibió dinero, y su nuera, es decir, la mujer de su hijo, lo denunció por estar combinado con el narco. No estamos hablando de pocos dineros, estamos hablando de cifras muy importantes para un hombre que estaba en campaña electoral y que, insisto, está empezando a caminar atrás de Maduro también en la idea de quedarse. Él sabe que el año que viene su gente pierde la elección y por eso empieza a hablar de una constituyente para quitar el límite al pueblo de poder reelegir al presidente de Colombia. Lo que recién decías es muy importante porque cambia de alguna medida el juego. Así lo informa Reuters, una de las agencias internacionales de noticias más importantes, diría yo. Vamos a traducir la página porque está en el inglés, así todos pueden leerlo. Dice Reuters: Trump determina que Estados Unidos está en guerra con los cárteles de la droga, según documento
al Congreso. Este documento es muy reciente, es un memorándum donde, como adelantaba Carlos Rucauf, el gobierno de los Estados Unidos caracteriza el actual conflicto contra el narco como una guerra no internacional, es decir, no contra otra nación, sino contra una banda de narcotraficantes cuya sede está en Venezuela y se ha tomado de rehén a la nación venezolana. Hay algo muy interesante que yo escuchaba de un analista internacional de los Estados Unidos esta tarde, y es que este analista dice que esto llega en el momento en que el gobierno de Estados Unidos está en un shutdown. O sea, al gobierno de Estados Unidos no se le ha aprobado el presupuesto del año próximo, con lo cual, si no se declara este estado de guerra, estaría obligado a devolver las tropas, a devolver todo este despliegue militar a casa. Por ese motivo, según este analista internacional que hoy hablaba en Voz Miria, dice Trump se da 90 días. Él tendría 90 días a partir de esta declaración para hacer lo que tiene que hacer antes de volver a pedir la autorización al Congreso de los Estados Unidos. Este grupo de narcos va a estar gobernando así abruptamente y en una forma de violar la ley porque perdieron las elecciones a Venezuela. El otro tema es una pequeña aclaración sobre qué significa el shutdown. Sí. Lo que significa que no se aprobó el presupuesto, en realidad es el endeudamiento del presupuesto, del budget. Es un tema que ha estado permanentemente en el borde en Estados Unidos en muchas oportunidades. Y lo que no quiere Trump es que haya un endeudamiento, una aplicación presupuestaria que implique gastos que él no quiere hacer. Es una discusión distinta a la de los años anteriores, donde sí los republicanos desde la oposición le decían a Biden, deja de gastar en pavadas, pero ahora es el propio gobierno el que se limita a esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en Washington, D.C.? Que solamente están las actividades básicas y que una gran cantidad de gente está con licencia en su casa, unos cobrando y otros sin cobrar. Claro. No es una tarea que se pueda mantener en forma constante. Hay una discusión en este momento, en este mismo momento, en el Senado norteamericano entre ambas bancadas para buscar una solución que permita endeudarse, pero que no, ese endeudamiento no afecte a aquello que Trump quiere cortar. Muy bien. Otra información muy importante es que se acercaron aviones de combate norteamericanos muy cerca, valga la redundancia, de Venezuela. Se dice que estos aviones estuvieron a apenas 75 kilómetros del territorio venezolano. Vamos a ver algunos videos que se han dado a difundir en redes sociales. Estos videos son emanados de Venezuela. Si ustedes observan, hay coches, automóviles, en el comienzo de la transmisión, es decir, alguien desde tierra, ¿ven? Que está filmando cómo pasan los aviones cerca del territorio venezolano, y hay una denuncia de Padrino López respecto a esto. Sí, de hecho acá tenemos la respuesta de Vladimir Padrino López, por quien se ofrece $15 millones desde el gobierno de Estados Unidos, es decir, es uno de los grandes jerarcas del cártel de los soles. Bueno, esta es la respuesta que él dio hace también pocas horas. Por allí he visto, hemos detectado el sistema integrado de defensa aérea de Venezuela. Quiero hacer una aclaración porque muchas veces la gente se queja por el bajo sonido. Les cuento que en general la calidad de la imagen y del sonido de los medios del régimen es tan paupérrima que no es culpa nuestra. Esto es lo que hay, por eso se escucha tan bajo. Aquí dentro de la región del FIR Maiquetía, de la región de información de vuelo de Maiquetía, más de 5 vectores los hemos detectado. 5 vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35,000 pies. ¿Qué indica eso, querido pueblo de Venezuela? Son aviones de combate.
aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas. A las costas venezolanas. Esto fue incluso comprobado y verificado por una información que dio una línea aérea internacional aquí a la torre de control de Maiquetía. La línea aérea también reportó que había visto la presencia de aviones de combate aquí al frente, pues en el Caribe cercano, aquí en el frente del Caribe cercano. Entonces nosotros preguntamos, yo le pregunto a América Latina, yo le pregunto al Caribe, nunca habíamos visto este despliegue de aviones que sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35. Sabemos el despliegue que hay, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano, los estamos viendo, quiero que sepan. Los estamos viendo, quiero que sepan. Supongo que Trump debe estar temblando con este aviso de Padrino López. Además, hoy escuchaba a otro analista de Estados Unidos que decía no son F-35 los que sobrevolaron la zona, si no, no los hubiesen captado. Dice, en realidad son FA-18, según este analista, que se dejaron ver a propósito. Que se dejaron ver a propósito. Digamos, les muestran aviones que van a ver para ver cómo reaccionan. Y ustedes fíjense, cualquier país en una circunstancia semejante saca sus cazas a interceptar y pedir que se retiren de la zona que consideran de protección propia. Obviamente el miedo de la cúpula venezolana hace que cada vez más no estamos viendo en ninguna de estas protestas a Nicolás Maduro. Ahí está el humor de nuestro productor, que no vuelva a ocurrir, ¿eh? parecía algo así el tono del video, que no vuelva a ocurrir. Miren que los estamos mirando, sabemos que sus aviones, encima se equivoca, insisto, F-35, y la respuesta de Estados Unidos, no, ni siquiera eran nuestros F-35, son nuestros FA-18 y te los mostramos a propósito para que veas qué es lo que se viene. Yo los noto nerviosos, me parece que parte de la guerra psicológica empieza a dar sus frutos, son caras de miedo, son voces temblorosas las que escuchamos, y no hay un discurso demasiado claro sobre cómo piensan reaccionar ante esto. Mientras tanto, Carlos, el Comando Sur de Estados Unidos lanzó 2 videos más que te quiero son mostrar. Espectaculares, vale la pena mirarlos porque son videos muy, muy espectaculares, donde aclara además el Comando Sur que los entrenamientos son con munición real. Vamos a estar mostrándolos a continuación. Ya tenemos 13.000 personas conectadas. Déjennos sus likes, déjennos sus mensajes, cuéntenos desde dónde nos están mirando, que queremos tener el algoritmo de nuestro lado y así YouTube invita a más personas a conectarse. Bueno, están viendo en pantalla precisamente la página oficial del Comando Sur de los Estados Unidos en X, en la red social X, donde hizo este posteo que dice lo siguiente: demostrando preparación y letalidad. Las fuerzas del Comando Sur, etcétera, realizaron entrenamientos, incluyendo un ejercicio de fuego real con sistemas de armas navales en el Mar Caribe. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión, ¿ok? Entonces vamos a ver este video, es de 20 segundos, pero es impresionante, como decía Carlos. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise. Permitidme describir las 3 cosas que se muestran. Sí. En primer lugar, el Iwo Jima, que es el lugar de donde salen los helicópteros de combate y los Harrier, que son aviones de despegue vertical. En segundo lugar, ese que estás viendo vos es uno de los cruceros de combate de estos destructores misilísticos, que son 6
ahora, es decir, el Iwo Jima y 6 más. Y finalmente, lo que está en el agua es un superlanchón de desembarco. Eso que ustedes ven es un superlanchón de desembarco, como diciendo, ojo que podemos bajar. Yo dudo que eso ocurra, dudo que haya tropas norteamericanas en tierra de Venezuela, pero lo están mostrando los del Comando Sur como parte de la guerra psicológica, ¿no? Y además el sonido es importante porque aparece la voz del secretario de Guerra en su arenga en Puerto Rico, que nosotros la mostramos aquí mismo en este canal, justo el día en que apareció el video, donde el secretario de Guerra viajó a Puerto Rico, arengó a las tropas y usó esta expresión, que aquí es la que reproducen en este video. Esto no es un entrenamiento. Esto es un ejercicio real de combate. Esa fue la expresión que usó el secretario de Guerra Hegseth y que, bueno, lo han tomado precisamente para enmarcar el discurso de este video. Hay otro video que también publicó poquito más tarde la página en X del Comando Sur, donde tiene dura 20 segundos más, en este caso dura 40 segundos, y el texto del video dice lo siguiente: letalidad y combate, marines, carga de municiones, Caza F-35B, durante un entrenamiento en el Caribe, fuerzas estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente de Estados Unidos. Y este es el video que se publicó horas después, nada más, que el anterior que te acabamos de mostrar. Algo interesante, mientras todo esto ocurría, mi estimado Agustín, la dictadura empezó a festejar la Navidad. Tal cual. Y hay dos cosas muy importantes de este festejo navideño. Yo no sé si tu productor que trabaja también tiene los fuegos artificiales de ese festejo, pero lo más indignante de estos fuegos artificiales es que se lanzaron desde el helicoide, es decir, donde está la prisión de máxima seguridad, donde están presos los presos políticos y donde se tortura a la gente. Ese helicoide fue denunciado no por alguien de derecha, fue denunciado por la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, socialista, cuando hizo el informe para Naciones Unidas y contó que ahí en el helicoide está lo peor de las torturas a los jóvenes que caen en las mazmorras de Maduro y compañía. El segundo tema es que en la otra Navidad que hicieron estos payasos, también decidiendo que nuestro Señor Jesucristo nacía en la fecha que ellos querían, ahí tienen el helicoide, bien por la producción. Eso, ustedes ven que es el helicoide, y arriba los fuegos artificiales, abajo están torturando gente. Tremendo. Abajo están los presos políticos. Eso es una dictadura. Cuando te hacen festejar la muerte, no la vida, no el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino la tortura y muerte de sus adversarios que están presos en la mazmorra de Maduro, de Diosdado, de Padrino y de los Rodríguez. Ese es el helicoide. El otro tema es que en la Navidad anterior que hicieron esta misma fantochada de adelantar la Navidad, Maduro recorría en su auto toda la ciudad. Esta vez Maduro no apareció. Tanto es el miedo que Maduro no apareció en ninguno de estos, entre comillas, festejos navideños. Esto que estamos viendo es orwelliano. Esto es una locura orwelliana propia de 1984, donde se puede controlar la realidad a gusto y se puede modificar el mismísimo pasado
con el objeto de transformar el presente y condicionar el futuro, una de las célebres frases de 1984. Digo, modificar la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para acondicionarlo a la propaganda del régimen chavista es una desmesura propia del totalitarismo más distópico, propio de la ciencia ficción política del siglo XX. Es una locura lo que estamos viendo, estos fuegos artificiales, y la información que nos da Carlos Rucauf, que justo abajo de esa celebración se está torturando a los presos políticos venezolanos. Eso lo acaba de denunciar ayer, ayer María Corina Machado, dando los nombres de las personas que están siendo presos políticos abajo de los fuegos artificiales. Pero una cosa más de esta maldad, como vos bien decís, parece orwelliano lo que hacen. Lo que es interesante es que Gustavo Petro les deseó feliz Navidad a todos los venezolanos, es decir, de payaso a payaso y medio, ¿no? Porque fíjate, Dani, si podemos encontrar esa data, que también estaría muy bien mostrarla. Que mirá qué interesante. Gustavo Petro es parte de esta distopía orwelliana, y él desearía con todas sus fuerzas tener las mismas condiciones políticas en Colombia que las que tiene Maduro en Venezuela. Por eso quiere modificar la Constitución, aun cuando el Senado ya le bloqueó esa posibilidad, tal los mecanismos de modificación constitucional que prevé la Constitución. Sí, pero quiere convocar un plebiscito. Sí. Para que la voluntad popular se mantenga, pero que no se preocupe Petro, que va a estar al lado de Maduro, seguramente una celda al lado del otro. Falta poco, Petro. Falta poco. Te quiero mostrar, hablando de falta poco, que este mismo video que mostrábamos lo reprodujo en su cuenta de X uno de los representantes hispanohablantes, o sea, de origen hispano, del Congreso de los Estados Unidos, Carlos Jiménez, que es representante por Florida. Dice, vamos con todo, esto es hasta el final. Y pone esto que ya lo había puesto Marcos Rubio cuando fue el primer hundimiento del lanchón narco, que también lo mostramos aquí en vivo, esta equivalencia, esta ecuación de igualdad entre el viento y el fuego, o entre el humo y el fuego. Bien, que hay distintas interpretaciones, no sabemos cuál será la correcta, pero es una especie de signo. No, pero yo te explico esto, porque yo lo pregunté después que vos lo dijiste la otra vez. A ver. La respuesta que me dieron es, no es humo, es fuego. Esto es, muchos decían que lo que estaba haciendo Trump era puro humo. Ellos lo que dicen es, no, es fuego, los vamos a bombardear. Ustedes van a ver en tiempos muy cercanos, insisto, ya tienen las coordenadas los aviones norteamericanos de los puntos de impacto de alijos de drogas en territorio venezolano y en la frontera con Colombia. Mira, con tantas declaraciones de altos políticos de la Casa Blanca, del Pentágono, Comando Sur, representantes, senadores, incluso hasta la misma prensa de Estados Unidos hemos mostrado aquí que anticipa que en las próximas semanas, ellos calculan 2 semanas, se tendría que producir un acontecimiento de gran importancia como el que estamos esperando todos. Yo creo que algo tiene que pasar necesariamente, y es lo que venimos apostando en este canal, siempre con prudencia, siempre midiendo, digo, la cronología política y militar de todo esto, pero esperamos un desenlace pronto. Además, hoy el gran dato son los 90 días. Hablando de Petro, que estábamos recién en Petro, quiero volver al tema, Carlos, porque acá se ha hecho una comparación muy elocuente en redes sociales, donde vemos a un Petro levantado en sedición en Nueva York, pero en Bogotá un Petro antisedicioso. Mira esta comparación qué interesante que se está haciendo. Esto es en Nueva York. Obedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Bien, esto es lo que ya habíamos mostrado, desobedezcan, le dice al ejército de Estados Unidos la orden de Trump, obedezcan a la humanidad. Él sería, ya lo hemos analizado, una especie de representante de la especie humana. Bueno, aquí en cambio tiene otro discurso para Colombia. En Bogotá él tiene un discurso muy distinto, que es este.
Le pido a las oficinas jurídicas del gobierno empiecen a poner denuncia por sedición, porque van contra la Constitución. Esto entiendo que fue contra una candidata, contra Vicky Dávila, que usó las mismas... Sí, pero en general el tema de qué órdenes se pueden aceptar de Petro es un tema que está en discusión fuertemente en las Fuerzas Armadas colombianas. Ya vamos a hablar más adelante de esta situación, porque las Fuerzas Armadas colombianas efectivamente regaron con su sangre la lucha contra el narcoterrorismo de la FARC y de la estructura a la que perteneció Petro. Y Petro y algunos otros hace mucho tiempo inventaron que ellos eran la gente de la paz. Pero en definitiva, durante la paz de Petro, como vos ya lo has explicado y has mostrado los gráficos, lo que hizo fue aumentar los negocios del narcotráfico y del narcoterrorismo. Nunca se plantó tanta coca en Venezuela durante el gobierno de Petro, y como bien aclaraste vos en otro programa, Petro dice nunca se capturó tanto. Claro, se captura mucho porque hay mucho más, y ojo, se captura droga, pero no se captura droga de los narcos que están vinculados al pasado de Gustavo Petro. Esos narcos que están en la frontera con Colombia están tratando de suplantar al Tren de Aragua en el futuro. Es una guerra entre narcos, no es una guerra de el gobierno colombiano contra el narcotráfico. De ninguna manera se puede decir que Petro es una persona que defiende a los colombianos y mucho menos al mundo. De hecho, Petro, cuando habla del tema narcotráfico, lo pone como una responsabilidad del pueblo norteamericano. Sí. Más aún, era planteado en algún momento que la cocaína produce una posibilidad de estar mucho más activo. Me parece que no se nota en él, porque cada vez se lo ve más dormidito y más deprimido. Pero bueno, seguramente algún día va a comer muy bien en una cárcel norteamericana vestido de naranja. También ha comparado el daño de la cocaína con el hecho de tomarse una copita de vino o de tomarse un poco de whisky, exactamente. Para él no había ninguna diferencia entre consumir cocaína o, por ejemplo, tomar medidamente, claro, todo en exceso hace mucho daño, pero tomar un vaso de whisky o tomar un vaso de vino. Esto es Gustavo Petro, y efectivamente atrás del comunicado que leímos hoy de Petro, donde siempre la retórica es la misma, la culpa es de Estados Unidos porque consume, nosotros simplemente les producimos para que ellos consuman. Esa es básicamente la lógica de Gustavo Petro, y él postula a su gobierno como el mayor incautador de cocaína. Acá la gran estafa es que en proporción es mucho más lo que se está produciendo en Colombia. Tienen récord absoluto según los organismos competentes de las Naciones Unidas, tienen récord absoluto de producción de cocaína frente a un ligero aumento de la captura de este producto, con lo cual ahí está la estafa ideológica, le está mostrando una parte de la verdad que sin la otra parte de la verdad se convierte en una burda mentira. Petro copia, Agustín, Petro copia exactamente el discurso de Delcy Rodríguez. Si ustedes ven en las redes, a los que nos están siguiendo, los discursos de Delcy Rodríguez, en Venezuela no hay drogas, en Venezuela no hay un solo alijo de droga. Bueno, ya vamos a ver cuando caigan los misiles si aparecen o no las drogas destruidas. Mira, tenemos 18.000 personas en vivo. Esta transmisión es ¿qué es eso? ¿Eso es un Papá Noel de Petro? Ah, ese es Petro. Petro festejando la Navidad. Dice que no encontró el mensaje de Navidad, pero sí a Petro disfrazado de Papá Noel, mandándole un saludo a Nicolás Maduro, su socio político, ideológico y posiblemente también comercial. Lo de Petro es una vergüenza importante, porque uno preveía del nivel cultural que tiene Maduro las cosas que hemos visto y que extrañamos, porque ahora que no está su canal no podemos reírnos un rato, pero lo de Petro es mucho más grave porque surge de un análisis de alguien que entiende de qué está hablando. Es decir, Petro es más perverso, en mi opinión, que Maduro, y además mientras en Venezuela hay un quinteto gobernando,
Claro. En Colombia es Petro cada vez más aislado de su pueblo y esperemos que el año que viene sus candidatos no puedan avanzar y que dejen de lado de los colombianos esta idea de un plebiscito para poder reelegir a semejante sujeto, ¿no?